Buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar ahí conectado con nosotros en el 88.1 FM. Inspira para toda buena obra. Aliméntate de lo que no te hace daño. Aliméntate del 88.1 FM que te enriquece y te da las herramientas para poder seguir hacia adelante. Y esto es, mire, el equipo completo de Vive la Mañana, animándote a que usted continúe en este año por más. Ánimo donde quiera que usted esté. Y es que no podemos olvidar que Inspira es la estación aliada de la iglesia. Nosotros estamos aquí para dejarte saber lo que necesitas para que puedas caminar siendo luz, siendo sal, siendo vocal, siendo una iglesia activa. Y hoy comenzamos un segmento que llegó para quedarse. ¿Y cuál es? Iglesia, levántate. ¿Con quién? Con la licenciada Adanora Enríquez, que está con nosotros ya en esta mañana. Buenos días, amada. Muy buenos días. Ella siempre está regia. Qué bueno estar con ustedes, likewise, ¿verdad? Diría el americano Rafa, de verdad que bueno, para mí es una bendición estar aquí, sobre todo en este segmento que mire desde tempranito, Iglesia, levántate. Y no tan solo de su cama, mi hermano, no tan solo, ¿verdad? Para ir al trabajo y hacer sus quehaceres. En esta mañana nosotros queremos hablar un poco, y hablábamos fuera del aire, la importancia que la iglesia tiene en este mundo. Se levantan muchísimas otras cosas yéndose en contra de la palabra de Dios, de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Y queremos entonces establecer este tema durante esta mañana, el gobierno encomendado por Dios. Y es que tenemos mucho que hablar, licenciada. Oh, definitivamente. Yo les voy a contar, ¿verdad? Brevemente, porque es mi interés y mi pasión en este tema. Y es que cuando yo me reconcilié con el Señor hace unos años atrás, algunos años, bueno, ya era abogada. Y entonces dije, bueno, déjame leer de qué trata este libro. Entonces, lo primero que hice fue que en 6 meses me leí la Biblia, ¿verdad? Solamente para tener una idea. Y ahí me apasioné porque yo dije, pero ven acá. Esto es un libro que lo que habla es de leyes, de gobierno, de asuntos civiles. Yo no era una persona apasionada con el gobierno, jamás. No, nunca. ¿Nunca te viste en ese plano? No, realmente no. Porque una de las cosas que nosotros sabemos es que hemos tenido mucha corrupción en el gobierno, que muchos de los candidatos están muy alejados del corazón del pueblo. Y ese decir boricua de que, bueno, por lo menos es el que roba menos, o es el menos malo, pues yo estaba apática, yo no participaba realmente. Y curioso que los integrantes del gobierno juramentan su vocación sobre la Biblia. Pero si ni la han leído, que van a cumplirlo. No han leído la Constitución muchos. Y me doy cuenta que desde Génesis 1, 26 al 28, ahí hay una encomienda clara que dice que el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza, y después dice, y los creó varón y hembra, y los bendijo Dios, y le dijo que se multiplicaran y que gobernaran la tierra. Así que, si usted no está metiéndose en estos asuntos, tiene que cambiarlo. Entonces quiere decir, y me llama muchísimo la atención, porque parece ver la Biblia y como que se subrayó y se me levantó, que cada ser humano, no estamos hablando solamente de llegar a un puesto político, cada ser humano tiene una responsabilidad de gobernar desde nosotros hasta nuestro entorno. Sí, eso es correcto. Si nosotros fuéramos a resumir la Biblia, yo voy a hacer algo como hizo Jesús, que lo resumió en 2 mandatos. Yo lo voy a resumir en 2 encomiendas. La número 1, ¿verdad?, sería el ser humano gobernarse conforme al Señor en su familia, en su trabajo y en el gobierno. Y número 2, y nosotros por el mundo predicando este evangelio y enseñándole a la gente a guardar lo que Jesús indicó. Dije ir por el mundo, quiere decir que nosotros no podemos estar sentados en la comodidad de nuestra casa y de nuestros asuntos. En esa misma dirección me llama la atención, como se la llamó a Kiara. Mencionas que en el ejercicio de la abogacía, ¿verdad?, puntualizas que abrazas la fe de Cristo, ¿verdad?, ya ejerciéndola. Pero me quedo con la intriga, ¿qué te llevó a tener contacto con el libro sagrado? O sea, ¿qué actividad hubo que te levantó esa intriga por él? Bueno, de inmediato lo que pasa es que se supone que nosotros los abogados somos gente de ley y orden. Una de las cosas que quieres saber, igual que cuando tú entras a cualquier sala, es, ya nosotros puede ser que sepamos
unas reglas generales, pero cómo a este juez le gusta que se hagan las cosas, cómo yo me debo presentar, ¿verdad? Cómo no, yo me debo comportar, qué es lo que les es agradable. Por lo tanto, yo necesito tener una idea general de cómo debe ser mi vida, qué es lo que Dios piensa sobre los distintos asuntos. Y por eso, entonces entro ahí y obviamente ver que, por ejemplo, todas aquellas historias que de pequeña había escuchado de Moisés, que me había acercado de una manera distinta, me doy cuenta que Dios busca a Moisés ¿para qué? Para hacer una gestión gubernamental, para liberar el pueblo. Y después, cuando le da los mandamientos, son mandamientos de relaciones, y próximamente todas esas leyes que le dan es con relación a la convivencia, cómo se van a tratar los vecinos, qué es la higiene, cómo tú vas a pagar. O sea que realmente cuando miras la Biblia, lo más que tú tienes es asuntos que tienen que ver con gobiernos, con gobierno y administración, versus lo que nosotros le damos un sobreénfasis, que no es que tenemos que dejar de enfatizarla, pero lo sobreenfatizamos, y es la fe. Y parecería que la fe se ha convertido un pretexto para nosotros dejar de cumplir con todo lo que Dios nos encomendó. Uy, casi nada. Repita eso, por favor. Parece que la fe se ha convertido en un pretexto para nosotros dejar de cumplir con todo lo que se nos encomendó. Y hablando de pretexto, muchas veces no nos levantamos, como dice el nombre de este segmento, Iglesia, levántate, porque entendemos que no se deben hacer o no me debo meter en ciertas cosas. Debo entonces dejar o simplemente orar, como hablábamos ayer. Y de esto se trata este tiempo, que nosotros podamos entender que necesitamos levantar. Licenciada, yendo por la línea en que iba, ¿verdad? ¿Cómo es que llega la licenciada Adanora Enríquez? Así es que es la cosa. Muy bien. hasta la política. Usted lee las escrituras, se convierte. ¿Cómo brinca de ahí a ser activista en el área política? Bueno, pues yo primero me convierto y después leo el libro, ¿verdad? Ya lo había estado leyendo, pero en ese contexto completo. Primero lo estaba leyendo por partes para asegurarme que estaba excluida. Eso es otro tema. Otro día para que vean mi conversión, cómo fue. Sí. Muy bien. Oye, lo voy a anotar. Sí. Pero después que me doy cuenta que tengo una responsabilidad, pues entonces empiezo a mirar cómo estaban las leyes con relación a la familia en Puerto Rico. Y ahí es que empieza mi participación en la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia. Ya estaríamos ahí hablando de alrededor de 2006. Porque me doy cuenta que hay una serie de legislación que realmente es contra la iglesia, contra los niños, y ahí es que asumo esa postura. De otra manera, yo te hubiera dicho que hubiera seguido muy tranquila, viviendo, como dice el boricua, no haciéndole mal a nadie, pero tampoco haciéndole bien. Ese es el problema. Sí. Y entonces, ¿cómo llego un poco más profundo entonces a decidir asumir alguna posición o estar en algún movimiento político? Pues mira, tendría que decirte que llega el momento ya para el yo creo que 2016, donde yo me di cuenta que este asunto de nosotros votar por los menos malos no responde y no hace una diferencia real. Porque las personas, después que te hacen una promesa y están ya en fortaleza, pues deciden correr con sus propias ideas, lo que tenían en su mente, su propia agenda. Y dije, bueno, ahora puedo votar por algunas posiciones, pero no hacia la gobernanza como tal. Cuando surge este movimiento de Proyecto Dignidad, veo una posibilidad de gente que se está doblando las mangas y que queremos asumir responsabilidad y tratar de darle un giro a este aspecto de Puerto Rico. Así que me veo básicamente obligada a hacerme disponible en el sentido de que hay una comisión, ¿verdad?, que Dios nos dio. Tengo una preparación que también lo facilita, y entonces, ¿por qué no hacer lo que sabemos? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Lo he tomado por pecado. Entonces, de ahí es que realmente viene. Si hubiera otra persona que de verdad, o más personas que pueden ocuparlo, pues entonces nosotros podemos asumir otro tipo de gestión. La intención de esta entrevista no es, ¿verdad?, desmenuzar, como dice Esteban, tu decisión por la actividad política partidista, pero sí nos llama la atención porque a pesar de que eras una cara nueva dentro de la política a través del Proyecto de Dignidad, avanzas mucho.
Puerto Rico te conoce con ese extraordinario debate que tuviste por la posición a la cual aspiraste. ¿Estabas consciente, ya hablando en el tema de la decisión que tomas para la posición que vas a correr, sabías el gran desafío que tenías ahí al entrar en carrera con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, más la comisionada residente en ese momento que intentaba revalidar? Estabas clara de ese gran desafío. Sin embargo, te lanzaste sabiendo de que había una oportunidad de sembrar un principio eterno en eso. Yo siento... Los retos Rafa, yo siento decirles a ustedes que cuando yo veo la Biblia, yo digo que el Señor pone a sus hijos y parecería que la competencia no es justa. ¿Verdad? Y digo que no es justa porque nosotros vamos con una gracia de Dios por ser hijos y una encomienda que si no estamos entre hijos a la par, pues obviamente el desbalance es obvio. Parecería redundante, ¿verdad? Pero cuando yo llegué, yo llegué para hablar, pero yo esperaba que se notara una gran diferencia. Tengo que confesarles, obviamente, que no tenía idea de lo que Dios iba a hacer. Y cuando a mí se me acercaban entre las pausas que habían entre pregunta y pregunta y me decían que las redes estaban, ¿verdad?, alteradas, diciendo, pues yo lo que creía era que las personas que eran afines al partido, ¿verdad?, o a los principios, pues estaban dialogando. Yo no sabía lo que esto estaba ocasionando, pero cuando vi el resultado dije que tiene que ser porque no es por mí. La gracia de Dios sobre ti, claro. Es porque a quien yo represento. Yo cuando llegué allí, les confieso que yo fui como portavoz. Pues cuando tú eres portavoz, tú vas a decir el mensaje del que está más arriba. Y si es el que está más arriba, se tiene que ver, ¿verdad? Entonces, aunque uno sí tiene una parte de diligencia, uno tiene que saber que hay una gracia que viene de Dios para que nosotros podamos cumplir con aquello que Él nos encomendó y lejos de tener temor, más bien lo que nosotros debemos hacer como iglesia es decir, nosotros vamos a tomar a Puerto Rico. Vamos a tomar a Puerto Rico para bien. Y si hay algo que a mí me ha impactado mucho de la licenciada Nora Enríquez es que eso mismo, ha sido portavoz. Y podemos ver a Cristo en ti, aún en el gobierno, aún, ¿verdad?, en cada plataforma donde tú estás. Tú vienes hoy a trazar un camino a través, ¿verdad?, de este segmento de Iglesia Levántate. Y yo sé que tienes consejos, que tienes una palabra que aunque yo sé que el tiempo apremia, pero que queremos que el pueblo conozca. Sí. Mire, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y esto es práctico, nuestra Biblia es para una aplicación práctica del día a día, es que no es posible ser cristiano y no defender la vida. Uno de los mandatos primordiales que tenemos es no matarás. Así que es imposible nosotros ser cristianos y no ser agentes políticos, ¿verdad? Que nos metemos en todo este tipo de asuntos. Es imposible ser cristiano y no fomentar la familia. Deuteronomio 6 manda a los padres a hablarle de que el mensaje del libro sagrado y enseñarle a sus hijos por la mañana, por la tarde, por la noche, al mediodía, y que esto garantizaría que cuando nuestros hijos van a la escuela, ellos pueden ser luz y sal, pero también tienen las herramientas necesarias para ellos establecer su libertad de pensamiento y su libertad religiosa. Así que no podemos obviar nuestra responsabilidad y el impacto que tiene con ellos. Una pregunta que tenemos que hacernos, ¿nosotros estaremos preparando a nuestros hijos, a nuestros nietos para confrontar la lucha ideológica en la escuela? Oye. Y no tiene que tener tanta preparación. Alguien podría de momento decir, pero es que pues yo no sé nada de educación o no tengo temas. Pero tienes la palabra. Exacto. Si tú le enseñas la palabra y tú instruyes, la palabra da sabiduría mientras nosotros la aplicamos. Eso es. Y ellos van a poder establecer claramente quiénes son ellos y por qué ellos tienen esas posturas dirigiendo a sus amiguitos y compañeros posiblemente a un encuentro con Cristo. Mire, es imposible ser cristiano y ser racista o discriminar por sexo, porque la Biblia dice que ya no hay diferencia entre judíos y griegos, entre mujer y hombre. De hecho, yo no sé si usted sabe, pero el movimiento de los derechos humanos realmente tiene su base en estos principios cristianos. Fue esta noción de igualdad que trajo Jesús, que era totalmente libertadora y transformadora. Es imposible ser cristiano y pactar con la corrupción. Yo creo que esa es la que más me gustaría que usted se llevara, porque usted puede decir, pero ¿y cómo yo pacto con la corrupción?
¿Puedo ser vocal aquí? Claro que sí. Sí, Adelante. en el micrófono. Cuando nosotros nos abstenemos de votar, nosotros pactamos con la corrupción. ¿Por qué pactamos con la corrupción? Porque nosotros le damos un cheque en blanco para que personas que no pasaron por un sedazo necesario del pueblo puedan adquirir estas posiciones y afectar todo nuestro sistema, decidir con relación a la familia, con relación a los servicios, etcétera. Nosotros estamos colaborando con nuestra abstención a que ellos puedan hacer como ellos quieren. ¿Tiene un costo el asumir una posición activa? Bueno, Juan el Bautista, que a nosotros nos gusta Ay, que santo. el Señor allá dejó que Elizabeth estuviera embarazada en sus últimos días y dijo, le va a preparar el camino al Señor. Yo quiero decirte, iglesia, que tú y yo somos la generación que debemos estarle preparando el camino a la segunda venida del Señor. Amén. Así que podríamos decir que somos una generación como Juan el Bautista, excepto que Juan el Bautista se pasaba hablando el mensaje y confrontando no solamente a las personas que tenían de la ciudadanía en general, sino también a los gobernantes. A la alta jerarquía. Lo que pasa es, y lo hacía de continuo, lo que pasa es que a lo mejor usted no está dispuesto a que le corten la cabeza y por eso a veces calla. ¿Y cómo es esto? Bueno, yo he escuchado personas que dicen, yo no puedo decir esto en el trabajo porque me votarían. Yo no, sí, porque miras la pérdida inmediata, pero la pregunta es, ¿tú no ves que la persona que está al lado tuyo se está perdiendo porque no hay alguien que lo alumbre? Santo. Y Dios nos mandó a hacer luz y sal, pero nosotros a veces en nuestra humanidad, obviando la espiritualidad y obviando la encomienda, decidimos entonces resolver los asuntos conforme a lo terrenal y dejamos que, lejos de pescar, la gente se pierda. Hay una palabra que nosotros tenemos que decir, pero también hay unas acciones que nosotros tenemos que tomar. Mardoqueo en el libro de Esther estaba haciendo ¿qué? Desobediencia civil. Él tiene una huelga en las escalinatas, ¿verdad? En el caso de él sería la escalinata equivalente a Fortaleza, porque no era el Capitolio como tal. Bueno, aunque ahí el rey era el que aprobaba las leyes, ¿verdad? Y él estaba allí, estuvo solo. Él no dijo, ay, Señor, como nadie me acompaña, pues No yo voy. estoy exento. Porque, ¿verdad? Boricua eso es algo que dice, ay, pero yo para ir solo, pero él solito hizo una diferencia. Pero, y qué bueno que traes la experiencia de Mardoqueo y Esther, porque en el momento que Esther quería como que, espérate que yo no estoy para eso, Mardoqueo profetizó una palabra sobre ella poderosa. Si para este momento te pusieron ahí a disfrutar de la gracia del rey, no es para que sea simplemente la esposita Es del que rey. ahí es donde la diferencia está. Cuando tú sabes, como ella decía ahorita, ¿quién me llamó a yo llevar un mensaje? Y hay una relación con el Espíritu Santo y su palabra, no hay quien te detenga. O sea, no hay postura que te haga tambalear, sino que tú te quedas en la que es, en la de la palabra. Claro, nuestra fe no niega nuestras emociones, ¿verdad? Y me gusta que Rafa haya traído, ¿verdad?, la experiencia de Esther, porque la realidad es que Dios nos reta. ¿Y qué ella hizo? Ella se fue a ayunar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y pidió ayuda a su gente. Que hizo Jesús cuando estuvo en el momento difícil. Se fue a orar. Lo tenemos que hacer. Así que, iglesia, levántate y vamos a estar hablando sobre estos temas. Esta introducción en este segmento, ¿verdad? Ha recopilado cositas de lo que se va a estar dialogando y mucho más. Aquí estaba viendo, se nos quedó ahí unos cuantos temas. Licenciada, agradecemos muchísimo el que venga aquí y nos hable de estos temas porque son tan importantes. Precisamente ayer hablábamos con el pastor René Pereira. Así Bueno, es. yo creo que todo el programa estuvimos hablando la importancia que tiene la iglesia de educarse en todas las áreas. Estamos viviendo tiempos desafiantes. Ni me imagino lo que vivirán nuestras próximas generaciones si no nos ponemos para nuestro número, como dicen los boricuas, y podemos empujar, influenciar en la dirección correcta. Y creo que esto es una iniciativa extraordinaria. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo la gente puede contactar con usted? ¿Cómo la pueden seguir? Yo sé que usted es muy conocida, pero bueno, habrá uno que otro que dirá, ¿cómo puedo
conseguir en las redes sociales, Dios mío, a la licenciada. Bueno, el que es bien conocido es mi papá, pero el que quiere hablar con su hija, ¿verdad? Ay, Puede qué contactarnos. lindo. Adanora Enríquez por Facebook, estoy en Ada Enríquez 1 por Twitter, también estoy en Instagram, Ada_Nora_, y ahí se pueden comunicar conmigo y estamos bastante accesibles, así que muchas gracias. Yo creo que este es un segmento que usted le debe compartir a sus amigos y familiares y estar pendiente y dispuesto a levantarse. Eso es. Gracias, licenciada. Gracias. Continuamos aquí en Vive la Mañana con la doctora Sonia Navarro en Pinceladas Auténticas, trayéndonos un gran tema. Bueno, y Rafa. ven y únete al equipo ganador de mayor en el Colegio Mayor de Tecnología. Puedes elegir tu profesión. Con una carrera corta puedes estudiar soldadura básica o avanzada, barbería, cosmetología o técnica de uñas. Además, se ofrecen cursos cortos sabatinos. Tu diploma vale mucho. El Colegio Mayor de Tecnología es una institución debidamente acreditada. Ayudas financieras disponibles si cualificas. Están ubicados en el hermoso pueblo de Arroyo. Estuve por allá el domingo pasado. Más información, 7878-3952-66, 7878-3952-66.